Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy continuamos con el segundo día de la novena al Espíritu Santo. Esta novena que nos va preparando en este camino a Pentecostés, celebración importante de la Iglesia Católica que da ya, como digamos, la parte final o el cierre de lo que sería la cincuentena pascual, ¿no? Estos 50 días que hemos estado peregrinando. Y hoy continuamos con este segundo día de la novena, poniéndonos en presencia de la Santísima Trinidad para que nos guíe y sobre todo sea ese medio para llegar a la salvación, los dones del Espíritu Santo, que también trataremos un poquito de ellos en este segundo día y ya en los días póstumos también. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Espíritu Santo, que vives en los corazones de tus fieles, ilumina nuestros rostros con la sonrisa que surge del alma que es capaz de gozar de las cosas de Dios. Enséñanos a vivir con alegría y que la esperanza nos empuje para superar los momentos de dolor. Que tu presencia nos anime sobre todas las tristezas y que tu amor nos permita dar sentido a cada minuto de nuestra existencia. Amén. Ahora pasaremos entonces a la oración al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuaga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito y guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Y el día de hoy, día número 2 de la novena al Espíritu Santo, o también la novena conocida como la novena de Pentecostés, se nos invita a reflexionar en el siguiente texto bíblico. Es tomado de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo del 1 al 4. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo del 1 al 4. La misma dice así: por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que era imposible a la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado, condenó el pecado en la carne, a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que seguimos una conducta no según la carne, sino según el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta lectura que nos recomienda hoy el segundo día de la novena de Pentecostés nos trae, vinculada con lo que hablábamos el primer día, del tema de la confesión de los pecados y de la sabiduría que reina y habita en la persona que está en gracia de Dios. Hoy nos trae un nuevo mensaje y es el tema principal de lo que ya veníamos hablando: el perdón, la reflexión y la habitación de la sabiduría en las personas que así bien viven en estado de gracia. Y es esta parte que dice acá: por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús. ¿Y cómo nosotros estamos en Cristo Jesús? Volvemos al punto: estando en una vida de gracia. ¿Cómo estamos en una vida de gracia? Si nos reconciliamos con Dios por medio del sacramento de la reconciliación o el sacramento de la confesión, también conocido de ese nombre. Continúa diciendo el texto: porque la ley del Espíritu Santo que da la vida en Cristo Jesús se liberó de la
ley del pecado y de la muerte. O sea, es por medio de Cristo Jesús y por medio del Espíritu Santo nosotros somos, de una forma u otra, ya redimidos por Él y somos limpiados por Él. Pero en consecuencia también depende de nuestra disposición y nuestra aceptación a acercarnos a la vid, a aceptar lo que tiene la iglesia y lo que tiene todo lo que en sí hemos recibido y recibiremos, en algunos casos, depende del caso de cada quien, para poder llevar a cabo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que es alcanzar la santidad que Él mismo nos propone y nos exige para estar en su presencia. Continúa acá, dice, pues lo que era imposible a la ley, reducida a la importancia por la carne, y me quedo hasta aquí, porque esto es muy importante. A veces nosotros caemos en el pecado del ritualismo, digámoslo así, que es hacer todo un ritual y algo por cumplir la ley, cosa que cayeron los judíos en su momento. Por eso es que aquí el texto nos menciona, pues lo que era imposible a la ley, reducida a la importancia de la carne, o sea, reducida simplemente el hecho de yo, y simplemente reducida a una serie de procedimientos o de cumplimientos de la ley, ahora sí realmente tiene un valor y tiene un peso. ¿Por qué? Porque continúa diciendo el texto, Dios habiendo enviado a su propio Hijo en su carne semejante a la del pecado. Por eso es que dice que nuestro Señor Jesucristo es semejante a todo, a nosotros en todo menos en el pecado. Condenó el pecado en la carne, o sea, Él haciéndose uno como nosotros condena automáticamente el pecado existente en la carne. Por eso, y eso es algo muy personal que pienso, es que todavía la muerte, el paso la separación del alma y el cuerpo, hablando de ese punto escatológico, todavía se da, porque nuestro cuerpo nace con esa concupiscencia, esa maldad, y por ende todavía tenemos que hacer como nuestro Señor Jesucristo, morir, pasar por ese tránsito y después resucitar para nuestra salvación o para la condenación. Depende de cómo haya sido o hayamos muerto, en qué estado estuviera inclinada nuestra alma en el momento de la muerte. Continúo leyendo acá. A fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que seguimos una conducta, y esto es importante. Nosotros no seguimos lo que yo pienso, nosotros no seguimos lo que un X sacerdote diga, nosotros seguimos lo que la conducta nos enseña. Esa conducta está en el depósito de la fe, el cual el magisterio de la Iglesia Católica preserva. Si nosotros no estamos adheridos a ese magisterio, no tenemos ese código de conducta, que es lo que espera nuestro Señor Jesucristo de cada uno de nosotros, mantenernos adheridos a la vid, no a una persona, no a un sacerdote, a un catequista o a alguien que siga, sino cuál es el motor que realmente nos está moviendo a eso. Y ya cuando hacemos ese clic, como dice una canción muy famosa, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará, porque realmente estamos adheridos a la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo. Al final dice, voy a leer todo en su conjunto, dice, a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que seguimos una conducta, no según la carne, y vuelvo al punto, no según nosotros, no según los demás, no según porque fulano me dijo que en la iglesia ahora hay que estar caminando de cabeza, yo camino de cabeza, sino porque realmente buscamos esa fe apostólica, a ese depósito de la fe. ¿Dónde está ese depósito de la fe? Que se transmite por medio de la tradición con T mayúscula y la Sagrada Escritura, o la Biblia. Voy a leerlo todo de nuevo porque voy cerrando, no puedo saltarme ningún pedazo si lo digo así. A fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que seguimos una conducta, no según la carne, sino según el Espíritu. ¿Dónde encontramos el Espíritu Santo en plenitud? En la Iglesia Católica, porque es la que, si vamos haciendo un retroceso, y suena muy mecánico, si vamos echando hacia atrás, vamos a encontrar que llegamos a alguno de los 12 apóstoles que recibieron el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Entonces, si nos vamos por esa línea, buscamos dónde se mantiene una rama en la actualidad de este gran árbol que llamamos la Iglesia Católica,
donde yo estoy adherido a esa rama, donde yo me alimento, donde yo recibo esa vid, ese cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es el maná que nos alimenta en este peregrinar, en este valle de lágrimas, donde tendremos nuestros momentos buenos, pero realmente vivimos más tiempos malos que buenos. Pero si lo ofrecemos a Dios, esos momentos malos se convierten para la glorificación de nuestro Señor y también para nuestra propia salvación y el bien de las almas. Así que al final, si nos movemos según el Espíritu, que está infundido en su totalidad, en la plenitud que está en la Iglesia Católica, y nos adherimos a una de esas ramitas, tendremos más, voy a usar la palabra, pero no creo que sea la más adecuada, más chance de poder alcanzar la salvación. Más chance y más oportunidad, porque también depende de un esfuerzo de nosotros. No nos salvamos solo por la gracia, sino también por la manifestación de esa gracia que recibimos de Dios en nuestras obras. Como dice la carta de Santiago: muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe por las obras. Pasemos entonces ahora a la reflexión, o la parte para reflexionar, que nos invita el día número 2 de la novena. Dice acá: el Espíritu del Señor y celeste donante, con la más profunda humildad, pero con todas las fuerzas de mis ardientes deseos, pido tus santos dones. Es importante, los dones del Espíritu Santo, que comenzaremos a hablar. Particularmente la sabiduría y la piedad. Acrecienta en mí, y en este caso en todos los que estamos escuchando en esta novena, estos dones hasta que llegue a su plenitud, a fin de que mi alma sea dócil, obediente a ti. Y esta parte es importante. No quiero pedir un don, por ejemplo, como ahora en esta novena, de sabiduría y de piedad, para yo sentirme centro, sino para que con esos dones lleguemos nosotros a una plenitud, a fin de que mi alma sea dócil y obediente. Dócil y obediente, que se traducen en esa parte de la sabiduría. La sabiduría no debe conducir a la arrogancia, no debe conducir a la parte de la docilidad y obediencia. ¿A quién? Al dueño de ese don, que es el Espíritu Santo. Continúa acá: Maestro interior, te pido que yo viva habitualmente de tus dones y en la contemplación íntima y suave de ti y de toda la Trinidad. Y aquí cerramos la reflexión con esta frase muy, muy importante, y es no solo que esta es una novena al Espíritu Santo, sino que resalta nuevamente ese punto de la Santísima Trinidad. No solo donde está el Hijo solo, sino que está el Padre y el Espíritu Santo. Donde está el Padre está el Hijo y el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo está el Padre y el Hijo, como dice el credo niceo-constantinopolitano. Así que tengamos presente eso hoy. Sabemos pedir y por qué pedimos un don. En este caso, hoy la novena, el segundo día de la novena, nos regala esta maravillosa reflexión que tiene que ver con la sabiduría y la piedad. Ahora, antes de continuar la novena, aquí vamos a compartirle un poquito de lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica con respecto a los dones del Espíritu Santo. Dice así, vamos a buscarlo aquí, ahí está. Numeral 1830 del Catecismo de la Iglesia Católica. La vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hace al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Y volvemos al punto. Yo quiero sabiduría, ¿para qué? Para encontrarme con Dios. Quiero piedad para reflejar en obras la sabiduría que recibo de Dios, para que Él sea que ore por medio de mí con mi libre albedrío para poder ayudar a los demás. Sea que sea rico, pobre, alto, bajo, chaparro, cualquier condición que tenga la persona, nosotros nos convirtamos en apóstoles del Espíritu Santo para evangelizar a todo aquel que tenga la disposición de recibir el mensaje de Cristo. Continúo. Numeral 1831. En este numeral, hago un spoiler, vamos a encontrar la descripción de los 7 dones del Espíritu Santo.
que durante estos días, ya se mencionaron dos acá, que la sabiduría y la piedad, iremos desarrollando, ya a modo de catecismo, para que entendamos cuáles son los dones del Espíritu Santo y poder internalizarlos en nosotros, valga la redundancia, y con el fin de esto poder entender en su plenitud cuál es su función de cada uno y saber que tenemos esas herramientas que el Espíritu Santo hace que lleguen a nosotros. Continúo leyendo. Dice, los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Y si prestan atención a estos 7 dones, ya hemos tratado algunos en alguna novena. Les recuerdo uno, fortaleza. Otro, la piedad, que se menciona mucho en muchas novenas. Y la sabiduría, que también salió en esta novena, igual que la piedad. Entre otros, algunos, eso es lo que me acuerdo ahorita. Continúo leyendo. El numeral 1831 del Catecismo de la Iglesia Católica. Pertenece en plenitud a Cristo, Hijo de David. Cita acá Isaías capítulo 11, versículo del 1 al 2. Completan y llevan a su perfección las virtudes a quienes lo reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a la inspiración divina. Hacen dóciles para obedecer con prontitud a la inspiración divina. Y esa inspiración divina se da por medio del Espíritu Santo. Si nosotros pedimos esos dones, digámoslo así, suena raro la frase, pero también hay una consecuencia, como hablan a veces en la ciencia. Toda acción tiene una reacción. Si yo pido los dones del Espíritu Santo, no es para yo verme más fuerte en la fe, o tener más formas de hablar o expresar mi fe, o tener sabiduría o retentiva o inteligencia, no, sino es para tener docilidad a la voz de Dios por medio de la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Continúo leyendo acá. Tu Espíritu bueno me guíe por una tierra llana. Esta frase es tomada del Salmo 143, versículo 10. Y este texto pequeño que lo voy a compartir es tomado de la Carta de los Romanos, capítulo 8, versículo del 14 al 17. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y si son hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y esto me recuerda algo. Si nos dejamos guiar por la tercera persona de la Santísima Trinidad y escuchar su voz, sabiendo pedir lo que nos conviene, ¿para qué lo pedimos? Entonces seremos dóciles a la voz y seremos dóciles al actuar del Espíritu Santo, para que Él nos santifique y obre en nosotros según conforme a lo que Él quiere hacer llegar a cada persona. Entonces ahí es cuando nos volvemos instrumentos. Pero a su vez eso también nos da esa integridad de hijos de Dios y de ser herederos también de la promesa de Cristo, de un reino y de estar con Él. También seremos coherederos con Cristo. Entonces por eso es que hay muchos que dicen que somos hermanos en Cristo. Pero esa frase trivial se toma un peso, una profundidad mayor cuando vemos textos como este dentro o parte de lo que estamos viendo de la novena, en este caso al Espíritu Santo en su segundo día. Continúo leyendo. Los dones del Espíritu Santo son hábitos sobrenaturales infundidos por Dios en las potencias del alma para recibir y secundar con facilidad las mociones del propio Espíritu Santo al modo divino o sobrehumano. Entonces, ahí vemos cómo se explica que la acción del Espíritu Santo en nosotros es algo que se infunde de manera sobrenatural por Dios y que incrementa las potencias del alma a disposición del servicio de Dios y del prójimo. Continúo. Los dones son infundidos por Dios. El alma no podría adquirir los dones por sus propias fuerzas, ¿okay? Ya que trascienden infinitamente todo el orden puramente natural. O sea, un don de Dios, y eso creo que me parece que lo vimos en la novena anterior, que es la inteligencia y la sabiduría, que hablamos que una era primero que la otra, porque una venía de la eternidad y la otra era la ejecución de la misma.
vemos que son dones sobrenaturales que vienen de Dios y que nosotros no podemos ganar por nuestras propias fuerzas, porque los mismos trascienden del orden natural. Entonces, si tenemos la inteligencia y tenemos la sabiduría, a veces, voy a usar la palabra a veces, no nos conducen a Dios porque la utilizamos mal, no la ponemos al servicio de Dios. Y Dios a veces nos regala sus dones para ponerlos, a veces nos los regala para ponerlos al servicio de Dios y para el servicio de la humanidad, buscando la santidad del prójimo y la santidad de nosotros mismos. Continúo leyendo. Los dones los poseen en algún grado todas las almas en gracia. Nota con esto, no tenemos todos los mismos dones, ni tampoco lo tenemos todo el tiempo de nuestra vida. Son instantes donde si nosotros estamos, importante aquí, en estado de gracia, los dones actúan siempre y cuando tengamos la disposición de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Dice acá, es incompatible con el pecado mortal. Una persona en estado de desgracia, escuchaba yo eso a un sacerdote hace un tiempo, la persona que no está en gracia es un desgraciado. Y suena feo, pero es la verdad. Una persona que está en gracia es un desgraciado porque no está en gracia. Al no estar en gracia está en pecado mortal. Si está en pecado mortal, el Espíritu Santo no puede habitar ahí y no puede actuar. Entonces, tengamos cuidado con una persona que está alejada de Dios, que esté fuera del estado de gracia, que esté en pecado mortal y que esta persona se nos acerque y nos hable tal vez algo de Dios, porque puede haber algo de fondo que motiva a esa persona, alguna cosa que no es la correcta. Pero regresando al punto acá, el estado de gracia para la acción del Espíritu Santo es únicamente compatible cuando las personas estamos en estado de gracia. Si estamos en pecado mortal, no es compatible, porque donde Dios está no hay pecado, hay ausencia de pecado. Otro detalle importante mencionar aquí de la parte de la incompatibilidad de pecado mortal, eso no exime que el Espíritu Santo pueda obrar en una persona, pero solamente a fin de llevar un mensaje a una persona que lo necesite, pero no habita permanentemente y utiliza a esa persona como instrumento. Es ahí la importancia de estar en estado de gracia, estar en oración permanente, comunión permanente y confesión permanente. Permanente, claro, no vas a ir todos los días a confesarte con el sacerdote, pero mantener una frecuente confesión, una frecuente comunión, porque esos son los pasos que, como decía, yo escuchaba la otra vez a otro sacerdote que decía, que nos predestinan a la santidad. Continúo, ya estoy terminando aquí con el Catecismo de la Iglesia Católica. El Espíritu Santo actúa los dones directo o indirectamente como causa motora y principal, a diferencia de las virtudes. Nota, recuerda que hablamos de las virtudes teologales y las virtudes cardinales, ahora estamos hablando de otra parte importante que tiene con los dones, ¿okay? En este caso el Espíritu Santo. Entonces, a diferencia de las virtudes se infunden no porque yo tenga una fuerza o algo especial, sino yo se las pido a Dios y Dios me las provee en base a la disposición del alma que yo tenga. Similar pasa con los dones, pero los dones también pueden actuar. Si yo estoy en estado de gracia sin que yo los solicite, actúan libremente porque vienen del Espíritu Santo. Continúo. Dice, a diferencia de las virtudes infusas que son movidas o actuadas por el mismo hombre como causa motora principal. Y eso hablamos de la virtud de la templanza. Ahorita la única que me viene a la mente es la de la templanza, pero eso lo hablamos en la novena de San Pancracio. Continúo leyendo. Movida, aunque siempre bajo la previa moción de una gracia actual. Entonces, esas virtudes, en este caso, las virtudes cardinales, funcionan de nuestro esfuerzo, pero siempre mancomunadas con una gracia o estado actual. Continúo. Los dones perfeccionan el actuar sobrenatural de las virtudes infusas. En otras palabras, los dones son ese impulso motor que nos empuja a que las virtudes cardinales y las virtudes teologales se manifiesten en nosotros y actúen y nos ayuden a avanzar en nuestro camino de santidad. Por la moción divina de los dones, el Espíritu Santo inhabilita en el alma,
voy a leer de nuevo que leí mal. Dice acá, por la moción divina de los dones, el Espíritu Santo, inhabitante en el alma, rige y gobierna inmediatamente nuestra vida sobrenatural. Ya no es la razón humana la que manda y gobierna, es el Espíritu Santo mismo, que actúa como regla y motor y causa principal, además de única, de nuestros actos virtuosos, poniendo en movimiento todo el organismo de nuestra vida sobrenatural hasta llevarlo a su pleno desarrollo, que es la santidad. Entonces, en resumen, aquí los dones del Espíritu Santo alimentan las virtudes que a su vez se ponen al servicio de la humanidad, principalmente las cardinales, y estas a su vez son ese motor que nos permite alcanzar el desarrollo pleno de nuestra vida cristiana, que es alcanzar la santidad. Bien, entonces ya en el próximo video, que sería el tercer día de la novena al Espíritu Santo, les compartiremos ya propiamente dicho la descripción y el origen de cada uno de estos dones. El de sabiduría, lo que hablamos acá al principio, sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Ahora pasemos a los tres glorias que corresponden a el día de hoy de la novena. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Espíritu Santo, nos consagramos a ti, consagramos nuestra vida, te ofrecemos nuestro compromiso de vivir en la luz y ver la vida con esperanza. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.